Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Marcando el cambio que México necesita. Y les saludo como siempre con todo el entusiasmo en esta mañana, hoy empezando una jornada más en este miércoles, hoy 14 de junio del año 2023. Soy su amigo Pedro Ferriz de Con y a nombre de los que aquí trabajamos les agradezco muchísimo el favor de su atención, espero contar con ella, eso es lo que esperamos todo nuestro equipo de trabajo y un servidor, desde este momento y hasta las 9 de la mañana tiempo del centro de México, llegando hasta ustedes a través de www.centralfmequilibrio.com. Ahí estamos, en nuestras aplicaciones en iOS y en Android, en los podcasts en Amazon, Apple, Google, Deezer, iHeartRadio, Spotify, en TikTok, estamos también en YouTube y en el Twitter, por supuesto, y en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en radio y televisión en todo el país. Como siempre, hay para nosotros un enorme gusto en tener todos los días la oportunidad de estar contigo. Y si me lo permiten, empezamos. Aquí hay un resumen de noticias. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con en Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Guadalupe Tadei, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, dijo que el presidente López Obrador ofreció respeto a la autonomía del organismo, que es, bueno, yo no esperaría otra cosa, ¿no? Y a no intervenir indebidamente en el proceso electoral. Luego de 2 horas de reunión, los consejeros dijeron que sobre la mesa estuvieron todos los temas, incluido el proceso interno de Morena y la petición de respetar el presupuesto del Instituto Nacional Electoral. Dania Rabel, consejera, afirmó que sobre el proceso interno de Morena se le informó al presidente cuáles son las fechas en las que debe de iniciar la contienda interna de un partido y le aclararon que las quejas que lleguen al INE tendrán que resolverse. También compartió que le solicitaron prudencia al presidente, fíjense nada más, y a los funcionarios y a los aspirantes presidenciales. Informó que el Ejecutivo prometió que hablará con su área de comunicación para saber qué es lo que puede y qué es lo que no puede decir. Antes del encuentro, consejeros del INE dijeron que defenderían la autonomía del instituto y la no intervención de nadie, entiéndase nadie, el presidente Palacio, en las elecciones. Martín Faz, consejero del INE, confió en que terminen las narrativas de confrontación y de descalificación entre instituciones del Estado mexicano. Dice que para garantizar un ambiente de estabilidad institucional se requiere que las autoridades acaten las normas y los valores democráticos. Jaime Rivera, también consejero, dice que tiene que haber diálogo institucional, que es necesario el respeto mutuo y que un elemento clave es no proferir acusaciones falsas. El consejero Kib Espadas dijo que la autonomía y el INE son uno mismo, así como tú y yo somos, así. Previamente, López Obrador aseguró que le gustó cómo quedó conformado el INE, que esto no me gusta. Si le gusta a él, es algo malo, ¿no? Sí, que le gustó cómo quedó conformado el INE tras meses largos de críticas al organismo. Y sí, falta una reforma, pero con lo que se tiene ahora me gustó. El proceso de selección ahora fue más transparente, más profesional, y ya lo expresé, la actitud de la presidenta del INE, que se redujo el sueldo, porque ¿cómo un servidor público va a ganar 2, 3, 4 veces más que el presidente si lo prohíbe la Constitución? Pienso que hay condiciones inmejorables para inaugurar una etapa nueva. Hacen falta algunos ajustes a la legislación, pero lo más importante de todo es que las autoridades electorales, sean mujeres, hombres,
con integridad y principios, auténticos demócratas, no empleados de las minorías. De la oligarquía, de las minorías, porque yo soy el pueblo. Y en fin, este discurso de verdad ya es vomitivo. O sea, me dan náuseas las palabras del presidente. Movimiento Ciudadano pidió al Instituto Nacional Electoral que fiscalice las actividades de los aspirantes a la candidatura presidencial por Morena rumbo al 24. En un punto de acuerdo presentado en la Comisión Permanente del Congreso, Movimiento Ciudadano también solicitó al INE que emita lineamientos necesarios para impedir que se lleven a cabo actos anticipados de campaña y de campaña que violen el proceso legal del 2023-24, que ahí pues todo está violado, ¿no? Hoy le estoy presentando un tuit en el que ya los ciudadanos son los que se están abocando en borrar los letreros con las campañas de las corcholatas de López, los están borrando con pintura blanca. Ricardo Monreal propuso que se incorpore un adendo en el acuerdo político que firmaron los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena para regular las sanciones y los topes de gasto de campaña. Desestimó la posibilidad de que el ejercicio viole el marco electoral. Javier Lainez Potisek, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cerró la instrucción de 7 acciones de inconstitucionalidad contra el segundo tramo del Plan B de las reformas electorales, con lo que en breve, dice, voy a presentar el proyecto de sentencia respectivo al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lainez, el ministro, acordó el cierre de instrucción de las acciones que fueron promovidas por 4 partidos políticos de oposición, diputados y senadores, y por el propio Instituto Nacional de Acceso a la Información y esta transparencia, el INAI. Es previsible que el ministro propondrá a sus colegas anular esta reforma por los mismos vicios de procedimiento en la sesión del 6 de diciembre del 2022 en la Cámara de Diputados, que el pasado 8 de mayo llevaron a la Corte a invalidar por 9 votos en contra de 2 la primera parte del Plan B, que se refería a las reglas de propaganda electoral, expresiones de los funcionarios y temas de comunicación social. La Corte no tiene fecha límite para resolver este caso, pero en cuanto Lainez Potisek entregue su proyecto, el asunto tendrá prioridad para la votación en pleno. De ser anulado el Plan B electoral, el proceso 23-24 se regirá por las normas vigentes desde el 2014, que eso es lo que esperamos todos. El presidente López se reunió con su gabinete legal y ampliado para definir quién se va y quién se queda en su administración. El encuentro en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional marcó el inicio de este chapulineo de los que buscan sus propios acomodos ante el interés de estos funcionarios de contender en las elecciones del 2024. El presidente pidió a los miembros de su gabinete que no tienen aspiraciones electorales que redoblen los esfuerzos y que se mantengan unidos al cierre de la gestión. Esto, miren, ya con que los doblen, ya no que los redoblen, pero que sean eficaces en su trabajo, porque son un montón de ignorantes. Antes, López Obrador descartó que los cambios en el gabinete o en el gobierno vayan a alterar en algo los resultados de esta administración. No perjudica, porque esa es tu pregunta, ¿no?, la marcha del gobierno. Además, vamos a sustituir en los casos en que vayan a participar como candidatos, vamos a sustituirlos por mujeres, por hombres con convicción, con principios. No va a haber ningún problema. Además, también tienen derecho a participar. Pues sí, pues tiempo, ¿a poco no? Claro. Marcelo Ebrard, se va Marcelo Ebrard y el presidente López habla de Alicia Bárcena, que ayer les informé
que será la próxima secretaria de Relaciones Exteriores de México, en sustitución de el hoy ya pues en campaña, que no debía estar en campaña, pero en fin está en campaña. Y cuando habla de Alicia Bárcenas, se refiere a ella de esta manera, al presidente. Mientras ocupa el cargo la nueva secretaria de Relaciones Exteriores, va a estar encargada del despacho, como lo establece el procedimiento, la diplomática Carmen Moreno Toscano, que actualmente se desempeña como subsecretaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y ya he designado para ocupar ese cargo a también diplomática Alicia Bárcenas. Ella va a ser la próxima secretaria de Relaciones Exteriores. Bueno, ya no se sabe ni el apellido, es Alicia Bárcena, pero le puso Bárcenas. En fin, el plural a lo mejor pone a varias, ¿no? Pero el hecho es que ahí está. La administración del presidente Biden felicitó a Alicia Bárcena tras reiterar que la relación con México es una de las más importantes para los Estados Unidos. Eduardo Ramírez Aguilar es el nuevo coordinador de Morena en el Senado, en sustitución de Ricardo Monreal. A mano alzada, la bancada de Morena eligió a Ramírez Aguilar, considerado como la mano derecha de don Ricardo. Rosa Isela descartó, fíjense nada más que responsable, ¿no? No dejará de ser lo que es, que ella es secretaria de Seguridad de todo el país, y no lo dejará por su posible deseo de llegar a ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Ya dije que me quedo en seguridad. A seguridad. Seguridad y protección ciudadana. Aquí seguiré sirviendo a los mexicanos. Mira, qué lindo, ¿no? Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, Montserrat Caballero, alcalde de Tijuana, y Jaime Bonilla, senador, recibieron la misma amenaza del crimen organizado que ha recibido ahora la alcalde Montserrat, que por cierto, esta Montserrat Caballero tuvo que irse a vivir a la zona militar. Ahí se fue a vivir, ahí se mudó para que ahí no corra peligro su vida. Y bueno, pues sobre estas amenazas el presidente habla. Fue una amenaza para la gobernadora, para la presidenta municipal y para el senador Bonilla. Así fue, ¿no? Sí. Y no se tienen muchos elementos, pero es mejor prevenir que lamentar. Pero fíjense lo que es la vida, ¿no? Tijuana, ¿saben ustedes en mayo cuántos asesinatos hubo en el mes de mayo por día? 5 asesinatos en promedio por día. La ciudad de Tijuana otra vez vuelve a ser el gozne, ¿no? En el lugar en el que se lucha por el dominio del sitio, porque es el punto de trasiego de las drogas hacia los Estados Unidos, el más importante. Y pues entonces, pues el lugar se ha convertido en un lugar en llamas. Es una de las ciudades más violentas del planeta. De acuerdo con cifras oficiales presentadas en la mañanera, en mayo hubo 2.660 víctimas de homicidios dolosos. Es la cantidad mensual más alta en todo el 2023, ya que en enero hubo 2.597 víctimas, en febrero 2.282 víctimas, en marzo 2.605 víctimas, en abril 2.428. Durante mayo también hubo la cantidad más elevada desde octubre del 2022, cuando las fiscalías estatales reportaron 2.770 víctimas. De esta misma tendencia,
ya se reflejaba en reportes diarios de homicidios dolosos que elabora el gobierno federal, aunque estas cifras tienen carácter preliminar. Doña Rosa Isela, que no va a buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y se queda como garantía de la paz en el país como secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, reconoció ante el presidente el incremento de este delito el mes anterior. No obstante, ponderó que mayo es el mes más bajo en número de homicidios dolosos en los últimos 6 años, aunque se presentaron 5 homicidios dolosos por día en la ciudad de Tijuana. Pero pues esto realmente no es pecata minuta. Habla doña Isela. En el caso del homicidio doloso tenemos una disminución de 13.4% y a pesar de que en mayo se tuvo un incremento, mayo es el mes más bajo de los últimos 6 años. No, pues así ya con esto ya estamos todos bien tranquilos, sobre todo cuando llevamos en el sexenio a estas alturas del partido más muertos que en ninguno de los otros anteriores, en ninguno. Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indicaron que 6 estados concentran casi la mitad, 47% de los homicidios. Guanajuato, Estado de México, Baja California, Jalisco, Chihuahua y Michoacán. Entre estos 6 estados, de los 32, estos 6 estados, 47% de los homicidios en todo el país. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Bueno, pues en otras cosas les quiero decir que Denise Ahumada, que es regidora de Reynosa en Tamaulipas, fue detenida el lunes en Falfurrias, esto es en Texas, con casi 42 kilos de cocaína. Luego de comparecer ante la Corte Federal de McAllen, un juez le negó, por supuesto, el derecho a fianza. Aduanas y Protección Fronteriza reportó el lunes que el fin de semana arrestaron en 2 acciones diferentes a personas que transportaban 53 kilos 300 gramos de cocaína en sus vehículos. La regidora llevaba 41 kilos 730 gramos. Esto fue en Falfurrias, insisto, y la otra persona llevaba 11 kilos 339 gramos en la garita de Javier Vega. Pero las autoridades no identificaron a las personas detenidas con droga por mandato de ley, es decir, mantuvieron su anonimato. Ahumada Martínez llegó al Cabildo de Reynosa como regidora plurinominal del Partido Verde, pero en la campaña para gobernador se alió con el PAN, renunció al Verde y participó activamente en la promoción de César Verástegui, el Truco, ex candidato de la alianza PAN-PRI-PRD. Florecita, la bebé de 4 meses que fue abandonada sin vida dentro de una caja en las inmediaciones de la terminal de autobuses de Toluca, fue exhumada y trasladada a un panteón en Naucalpan. Frida Guerrera, activista y defensora de mujeres, niñas y niños y adolescentes, se encargó de las labores de rescate de este cuerpo para trasladarlo y sepultarlo en el cementerio en donde han sido congregados los bebés fallecidos y asesinados en ese estado. Es increíble que esto pase, pero en fin, ¿qué les puedo decir? También les puedo decir que el Congreso de Morelos dio trámite a la solicitud de juicio político en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco, presentada por grupos de abogados de la entidad, según confirma el presidente de la mesa directiva, que es Francisco Sánchez Zavala. El lunes, la nueva Asociación de Abogados Morelenses y la barra de abogados encabezadas por Luis Ignacio Reyes Andraca y David Alcocer presentaron una denuncia de juicio político por incumplimiento a la gobernanza en materia de seguridad y manejo de recursos públicos. La extorsión en México creció 48% en el actual gobierno. Cada hora se registra una víctima por este delito en sus diversas modalidades, según da a conocer un estudio de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. José Medina Mora, presidente de este organismo, advierte que este hecho ilícito golpeó con mucha fuerza a la actividad económica. Según Coparmex, de enero a abril de este año hubo 3,473 víctimas de extorsión reportadas. Esto es un poco más que una víctima por hora. Con respecto al mismo periodo del año pasado, hubo una disminución de 2.4%. En el 2022 hubo 11,042 víctimas de extorsión, la cifra más alta desde el 2015. Voy a platicar más adelante
justamente con José Medina Mora para que nos hable del tema. El poder otorgado por el gobierno federal al Ejército y la Marina en el sector del transporte perjudicó el desempeño logístico del país e incluso entorpeció el comercio interior y exterior, según coinciden especialistas. Indicaron que el efecto de haber dado el control de las actividades a militares y marinos es que México descendió en el índice de desempeño logístico que realiza el Banco Mundial de la posición 51 a la 66 de 139 países evaluados entre el 2018 y el 2022. Entre enero y abril de este año, el saldo de la balanza agroalimentaria de México reportó un superávit de 3.318 millones de dólares. No obstante, dicho monto fue 21.6% menor al mismo periodo del 2022 y esta es una señal de alarma. Agricultores de maíz, trigo y sorgo bloquearon carreteras, casetas y oficinas gubernamentales en al menos una decena de estados, así como en el aeropuerto de Culiacán, ahí en Sinaloa. Buscan presionar al presidente para que oficialice precios de garantía para los productos básicos, para los granos. En Michoacán, incluso los agricultores se apostaron sobre la carretera en la región de Lerma-Chapala. En Guerrero se plantaron frente a las instalaciones de la Secretaría de Agricultura en Chilpancingo. También hubo marchas en Baja California, en Chihuahua, Zacatecas y en el estado de Guanajuato. Por otra parte, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario publicó el proyecto de norma oficial mexicana en materia de infraestructura, durmientes y monolíticos, especificaciones y métodos de prueba. La propuesta fue difundida a través del Diario Oficial de la Federación, luego que la propia agencia alertó sobre el riesgo que podrían representar para la población los durmientes que se fabrican para el Tren Maya, ya que no están siendo sometidos a procesos de evaluación que verifiquen la calidad de los durmientes. Legisladores de diversos grupos parlamentarios exhortaron al SAT a realizar una serie de consideraciones relativas a las características del complemento del comprobante digital por Internet, conocida como la carta aporte, que esta carta aporte ha sido reportada por los transportistas como una enorme complejidad y acción burocrática de condiciones inalcanzables. A veces la carta aporte es mucho más problema que llevar la carga. BBVA elevó su proyección de crecimiento del PIB para México, pasando de 1.4 a 2.4%. Estima que si Estados Unidos evita una recesión, México podría crecer hasta niveles del 3%. También le quiero decir que opaca y cuestionada por falta de apoyos fue la presentación de la nueva Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación en la Universidad Nacional Autónoma de México por parte de esta mujer ya muy desacreditada, María Elena Álvarez Bulla, titular de esta institución. Sin dar a conocer los criterios que se siguieron, Álvarez Bulla confirmó que quedó instalada la nueva Junta del Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia, Humanidades y Tecnología, y dice que los titulares de las Secretarías de Marina y Defensa ya podrán tener voz y voto en aspectos como el reglamento de becas y los lineamientos para ser parte del Sistema Nacional de Investigadores. O sea, la Secretaría de Defensa y Marina van a tener que ver con los investigadores de México. Bueno, ¿qué le puedo decir? Ya me quedo sin palabras. Y mire que mi oficio es el de tenerlas, ¿no? Pero en fin. Entre este miércoles y el sábado, las temperaturas máximas superarán los 45 grados en 9 estados del país. El Meteorológico Nacional indica que los registros más altos de calor tendrán lugar en Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. La Fiscalía de Colombia anuncia que investigará la muerte del coronel Óscar Dávila a cargo de la seguridad del presidente Gustavo Petro, involucrado en un escándalo de escuchas ilegales que salpican al gobierno. Dávila murió el viernes por un disparo en la sien dentro de su auto. Aunque el gobierno aseguró que se trató de un suicidio, la fiscalía llamó a otro oficial y a su abogado a dar testimonio sobre lo que saben de esta muerte. Una mujer de 76 años fue declarada muerta y después revivió
en medio de su velorio ante el asombro de familiares, es atendida en cuidados intensivos mientras el Ministerio de Salud de Ecuador investiga la actuación de los médicos que asistieron a esta mujer hasta el final. En Venezuela, Ebrahim Raisi, presidente de Irán, dijo que Donald Trump dejó al descubierto la verdadera cara del imperialismo estadounidense tras un discurso en el que insinuó que buscó el colapso de Caracas para tomar su petróleo. Raisi inició una gira por América Latina, nada más falta que vaya a México. No. Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, se declaró not guilty, no culpable, en un tribunal federal de Miami ante la expectativa de todo Estados Unidos. Se le culpa de 37 cargos penales que incluyen arriesgar secretos de la defensa y obstruir los esfuerzos del gobierno para recuperar documentos clasificados. El juez dictaminó que como condición especial de la fianza, Donald Trump no debe tener contacto con testigos sobre los hechos del caso, excepto a través de su abogado se le permitirá viajar. Trump es el primer expresidente acusado en la historia de los Estados Unidos de delitos federales. Por cierto, en marzo, fíjense, o sea, todo el mundo decía, no, que ya está encarcelado. No, o sea, el cuate llegó, le leyeron los cargos de acusaciones, dijo, I plead not guilty. O sea, yo me manifiesto no culpable. Y después de I plead not guilty, le dijeron, bueno, nos vemos en marzo del año que viene porque empieza el juicio. Entonces tiene todo este tiempo hasta marzo del año que viene para hacer su campaña y claro, parece que hombre, parece a propósito. Le están haciendo la campaña al presidente Donald Trump. Cada vez que le pasa algo que lo pone en la picota, el hombre sale fortalecido. Después de comparecer ante este tribunal de Miami en Bedminster, en New Jersey, Donald Trump acusó a sus adversarios, especialmente al presidente Biden, de arrestarlo bajo un caso fabricado para obstruir la elección presidencial. Confiado en su reelección, Donald Trump anunció que cuando llegue a la presidencia de nuevo, nombrará a un fiscal especial para investigar a Joe Biden y a su familia. Sumó a sus críticas a los demócratas por la inflación, la migración, la inseguridad y la persecución de cristianos, así llama, a pesar del rechazo del presidente Biden a la práctica de su predecesor de separar a familias de migrantes en la frontera sur. Su gobierno solicitó el martes a una corte federal que deseche una demanda con la que se pide una indemnización para 5 madres y sus respectivos hijos. Sube la cifra de migrantes legales reclutados por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos como vía rápida para obtener la ciudadanía. Al menos 11 personas mueren tras un ataque en contra de la localidad de Kryvyi Rog, ciudad natal de Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. Un misil destruyó un edificio de departamentos. El descubrimiento de 19 cadáveres elevó a 313 el balance de muertos en la masacre de Shakahola, en el bosque de Kenia, donde se reúne una secta evangélica que abogaba por el ayuno extremo para encontrar a Jesús, según anuncia un responsable regional. En fin, el escritor estadounidense Cormac McCarthy, que alcanzó el éxito a una edad avanzada gracias a novelas como Todos los hermosos caballos o La carretera, murió este martes a los 89 años por causas naturales, según anuncia su editor. Cronista del oscuro y cruel lejano oeste, McCarthy, autor de novelas adaptadas por Hollywood como Sin lugar para los débiles y que ganó un premio Pulitzer, murió en su casa de Santa Fe, en Nuevo México, según un comunicado de la editorial Penguin Random House, la editorial más importante, más grande de los Estados Unidos. Hoy les estoy haciendo una pregunta en nuestras formas de consulta. Ha venido ganando en nuestro sondeo Ángel Gurría. Lo pusimos en la primera comparativa con Santiago Krill, en la segunda comparativa con Lili Telles. En las dos ganó por un rango de 60-40. Ahora les estoy preguntando quién considera un buen candidato de oposición para rescatar a México. Ángel Gurría, 73%, Juan Carlos Romero Hicks, 27%. Y yo les agradezco que pasen.
formas de consulta a través de www.centralfmequilibrio.com, de nuestras aplicaciones en iOS y en Android, en @centralfm en el Twitter y en @PedroFerriz. Ahí, como siempre, nos mantenemos a la espera de que tú opines. Un país con opinión pública es un país con libertad. México debe no solamente de ser libre, sino de practicar su libertad, porque libertad que no se ejerce es una esclavitud voluntaria. Fíjense en estas palabras. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM Equilibrio. Hay que recordar estas palabras que fueron una sentencia que para México ha sido muy difícil el sostener. Al diablo con sus instituciones fue lo que espetó en alguna ocasión un candidato ofendido porque el INE de aquel entonces no le daba el triunfo. Con ese al diablo con las instituciones de un hombre desbocado, desgarrado, despeinado y totalmente arrebatado, el presidente, hoy el presidente, antes el candidato, con esta consigna, lo que decía es, al diablo con lo que son sus instituciones, yo voy a diseñar la mía. Y mi institución voy a ser yo. O sea, yo soy la institución. Las instituciones no. Yo soy la institucionalidad. Yo soy el centro. Yo soy el todo en la vida política de México. Y también recuerdo, porque también hay que hacer ejercicios de memoria, cuando la consigna era destazar al Instituto Nacional Electoral. Recuerdo también otra frase que decía que el Instituto Nacional Electoral del pasado, el de Lorenzo Córdoba, representaba a los intereses de la oligarquía. Y también recuerdo que ese instituto, el de Lorenzo Córdoba, fue el que acreditó el triunfo del hoy presidente de la República, que se queja de ese Instituto Nacional que le dio la victoria. Bueno, que le concedió la victoria porque la victoria se la dio el país. Estamos hablando de un hombre que ha tenido un plan A, un plan B y un plan C para hacer del INE presa, para hacer del INE propio, para hacerse del INE. Y el día de ayer el presidente invita a los miembros del Instituto Nacional Electoral que le enmienda la plana al presidente y le hablan de los tiempos legales para que sus aspirantes a la presidencia por Morena observen que están en la extralegalidad cuando ya se encuentran en campaña. Y el presidente se muestra satisfecho por el INE que hay. Y si se muestra así, quiere decir que algo esconde el presidente en ese INE al que le muestra satisfacción. No sé qué sea. Puedo entender que Guadalupe Tadei, la consejera presidente del Instituto Nacional Electoral, fue impuesta por el presidente. Puedo entender que Guadalupe Tadei, atendiendo a estos llamados demagógicos del presidente, se bajó el salario, como si el asunto del salario de un funcionario fuera un elemento central para determinar sus capacidades. Yo pienso que en una ley de oferta y demanda, a mayor capacidad de un individuo, mayor posibilidad de tener un salario y que no lo marque un tabulador. Porque si a resultados nos vamos, el presidente, en lugar de recibir un salario, tendría que pagar por trabajar, ya que su desempeño es un desempeño lamentable. Pero el presidente escucha con respeto al Instituto Nacional Electoral y ya una vez terminada la reunión, dice, podéis ir en paz, la misa ha terminado. Demos gracias al presidente de la República por los favores concedidos. Y se van los miembros del Instituto Nacional Electoral, en donde creo, porque veo que hay elementos honorables
que le podrían permitir al instituto tener una capacidad de autocrítica, de autocensura, de autorregulación. Lo que nosotros deseamos como ciudadanos es muy sencillo. Queremos un Instituto Nacional Electoral que responda a la ciudadanía con neutralidad, con pulcritud y con certidumbre. Yo pienso que no es muy complicado el lograrlo, pero el presidente a todo lo simple le pone un grado de complejidad y ahora le da su aval a una instancia a la que incluso no tendría ni siquiera por qué voltearla a ver. Esta convocatoria que se hiciera a los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral del presidente, perdón, pero si acaso hubiera sido, vamos a pensar que hubiera sido el caso, hubiera sido mucho más elegante, que la elegancia, claro, es solamente para quien lo es, que el presidente hubiera ido al Consejo General del INE a reconocerlo como una instancia neutral, pura, transparente y cierta para México, pero los invita a su casa en la arrogancia de algo que no le hubiera costado ningún trabajo y hubiera quedado muy bien, pero como no le interesa el asunto de quedar muy bien, hubiera quedado extraordinario el presidente, que en lugar de que los consejeros hubieran ido a Palacio, él hubiera ido al Palacio del Instituto Nacional Electoral en el sur de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que va a pasar de aquí en adelante? Bueno, en primer lugar, que Morena rompe las reglas electorales. Vamos a ver en unos minutos más qué tanto puede haber de acciones coercitivas para que no lo haga. Que el presidente le dijo al pleno del INE en Palacio Nacional, voy a consultar con mi área de comunicación para ver qué puedo y qué no puedo decir en un proceso electoral. Fíjense nada más, el presidente de la República. No se necesita aprender una pauta, presidente. Con ser respetuoso y quedarse callado, bueno, se tienes más que suficiente. Pero el presidente quiere siempre ser el centro de todo. Si es la rosca, es el muñeco. Si es el pastel, es el premio, es la vela. Si es lo que sea, él está en el centro de cualquier tipo de discusión política en México. Y hay cosas, como por ejemplo instancias como el INE, que el presidente no tiene por qué meterse en ello, no tiene por qué hablarse del presidente de la República cuando hablas de un colegio electoral que es autónomo, que es independiente y que está ausente de los deseos o de las carencias o de las observaciones de un presidente de México. Y no porque no se le respete al presidente, sino porque en términos de sus canales de comunicación no tendría por qué haber ninguna. Es como hablar de dos entidades que funcionan por sí mismas. A mí el hecho de que se hayan sentado en la misma mesa el día de ayer me llama la atención. No voy a decir que me molesta porque finalmente pienso que seguimos conservando en términos electorales un grado de libertad, pero ir implicaría el que mañana esta anuencia se convirtiera en sometimiento o que de repente el Instituto Nacional Electoral manifestara una especie de metamorfosis o que simplemente no fuera confiable. En las elecciones del 24 vamos a necesitar supervisores ciudadanos en las casi 200,000 casillas del país para que no nos hagan trampa. Bueno, pues son preguntas que les hago y respuestas que llegarán en su momento cuando nos demos cuenta del desempeño de un Instituto Nacional Electoral que tendrá, y un tribunal también, por cierto, que tendrán en el 2024 tal vez la mayor prueba a la que a esa institución se le haya sometido. Enhorabuena y buen viaje. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM.
Equilibrio. Bueno, les quiero hablar de lo bueno que hay en el Instituto Nacional Electoral, y dentro de eso, que yo considero valioso, está el maestro Martín Faz Mora. Él es un hombre que ha tenido una muy conocida, muy reconocible trayectoria en la promoción y defensa de los derechos del hombre, de organismos civiles de derechos humanos. Ha estado encabezando muchos de los trabajos para que haya en nuestro país un proceso de equidad, de reconocimiento, de respeto entre los pueblos como entre las naciones, y esto es algo que me llama la atención. Es un filósofo y es consejero electoral y está aquí conmigo esta mañana. Maestro, ¿cómo estás? Martín, buenos días. Buenos días, Pedro, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Oye, pues estaba yo hablando mal de ti No eres el primero. Oye, no, fíjate que no, reconozco tu trayectoria, de verdad te lo digo con todo respeto y con gran cariño. Y yo quisiera que me contaras ayer cuando le dijeron al presidente: oye, señor presidente, hay tiempos electorales y sus muchachos ahí están, pues, de alguna manera descarriados, haciendo precampaña con dineros de la población, y esto es algo que es susceptible de ser castigado. ¿El presidente reacciona ante este tipo de acciones? ¿Así fue como ustedes le protestaron al presidente en su reunión ayer? Mira, nosotros colocamos sobre la mesa una serie de temas que nos preocupan. Fue una reunión franca, abierta, cordial, también hay que decirlo, entre los asuntos que colocamos sobre la mesa de preocupaciones está este tema, precisamente el tema de esas actividades internas de Morena que pueden llegar a constituirse en abiertas contradicciones con la ley electoral, y nosotros fuimos muy claros que habremos de atender todas las quejas que se presenten al respecto y resolverlas, aunque estrictamente hablando el tribunal será quien resuelva. Nosotros, y digo nosotros, no me refiero al Consejo en su conjunto, sino que la Comisión de Quejas y Denuncias puede emitir medidas cautelares, que son acciones tendientes a suspender ciertas cosas, dado que pueden provocar un daño irreparable, pero será el tribunal quien resuelva de fondo si todo este proceso interno de Morena está constituyendo un proceso por fuera de la ley. Nosotros lo que fuimos muy claros fue en decirle que estamos preocupados por esa situación y que nosotros abordaremos las quejas pues con autonomía, con independencia. Eso lo pusimos sobre la mesa. Pusimos sobre la mesa también el tema presupuestal, diciendo que si bien entendemos que un presupuesto tiene que hacerse de manera racional, como lo hemos hecho siempre en el INE, requerimos un presupuesto suficiente para el reto tan grande que va a significar una elección como la del 24, tanto por la cantidad como por pues la importancia, ¿no?, que reviste. Pusimos también sobre la mesa el tema de los programas sociales, el uso electoral de los programas sociales y la importancia de que todos estos programas sociales no se desarrollen con un criterio clientelar electoral. Acordamos sostener una reunión con la Secretaría del Bienestar más adelante para dejar muy en claro cómo los programas sociales deben de manejarse. Y desde luego también pusimos sobre la mesa también el tema de la propaganda gubernamental y lo que ocurre pues en muchas ocasiones en la mañanera, en donde pues él debe de atenerse y constreñirse a lo que la ley señala. Fuimos en ese sentido muy claros. La reunión fue cordial, pero fue franca. Él nos manifestó pues que no habrá de intervenir, que respeta la autonomía, la independencia, en fin. Manifestó un particular interés en ver las formas de promover el voto de los mexicanos en el extranjero. Fue como un asunto en el que recalcó. La reunión se alargó porque, bueno, pues todos sabemos que el presidente es largo en hablar, que tiene muchas anécdotas, muchas interpretaciones ya muy fijas de la historia o del devenir electoral, pero en todo momento fue un diálogo franco y abierto, y te aseguro que no fue en ningún momento condescendiente.
tampoco fue agresivo ni de un lado ni del otro, hay que decirlo. Si yo te preguntara desde tu punto de vista si Guadalupe Tadei es una persona inclinada hacia Morena y hacia el presidente, me dirías bueno, entiendo que eres un hombre sensato, me dirías con objetividad qué es lo que piensas de ella. Mira, ella es mi colega, yo creo que estamos ahorita en una etapa de ajustes. Ella de hecho fue quien emitió el primer mensaje. El formato fue más o menos el siguiente. Primero el presidente hizo un breve mensaje en donde, te digo, habló fundamentalmente del tema de la autonomía, que él no se va a meter en los procesos, en fin. Y después la presidenta fue quien colocó sobre la mesa algunos de estos temas, como el tema del presupuesto, por ejemplo, el tema de la seguridad también fue otro de los temas que puso. Y yo creo que después de eso comenzó un diálogo muy abierto, incluso te podría decir nada protocolario, un diálogo abierto. Y yo lo que te podría decir de la presidenta es que antes de la reunión que tuvimos con la presidencia, pusimos sobre la mesa una serie de temas que le pedimos que llevara y ella los llevó y los puso sobre la mesa. No fue, hubo una preparación colegiada sobre esta reunión. Pues no es un asunto meramente individual. La presidencia, igual ocurría con el caso de Lorenzo Córdoba, o sea, es decir, la presidencia tiene una serie de atribuciones, pero a final de cuentas, pues somos un colegiado y en el colegiado hay diversas opiniones. Yo lo que te podría decir es que en la reunión de ayer, no, una sesión formal, en la reunión de ayer la presidenta colocó sobre la mesa los temas que le pedimos que pusiera sobre la mesa y lo hizo de una manera puntual. Te hago este comentario porque, por ejemplo, a mí me llama la atención el que por una especie de complacencia al presidente, la presidente consejero lo primero que hace es bajarse el salario para que entonces no vaya por arriba de lo que gana el presidente. Cosas de estas que a mí me da la impresión, cuando una persona se baja el salario, no me causa buena impresión, la verdad, porque es como si yo te dijera que yo estoy más contento ganando menos que ganando más. Y sobre todo si confío en mi desempeño o si a lo mejor estoy bajándome el salario para satisfacer a una opinión pública en función de lo que piensa un presidente, de aquello que tendría que haber hecho ella, que pues como que se vio obligada y compareció ante este capricho presidencial de bajar. A mí esa parte no me gustó, no sé si tú lo viste igual. Mira, no hay duda que con la actual renovación del Consejo hay una mayor pues, comodidad, digámoslo así. Tan es así que ha sido colocada sobre la mesa, tanto por la Secretaría de Gobernación como la Presidencia, pues el poder entablar un diálogo que pues no existía. Nadie puede ocultar el hecho de que había un ambiente de mucha rispidez entre la presidencia de la República y particularmente entre la presidencia del INE, cuando estaba Lorenzo Córdoba, y que había toda una narrativa de confrontación que yo creo que no era buena en ningún sentido. Ni en cuanto que era sujeto de descalificaciones el instituto, pero tampoco ayudaba el entrar en una narrativa de confrontación pues para dos órganos del Estado mexicano, porque el INE finalmente forma parte del Estado mexicano, incluso la labor que nosotros realizamos, si bien la organización de las elecciones, poner las casillas, tener capacitados a los funcionarios en materia electoral, nosotros lo hacemos, pues hay muchas cosas en las que necesitamos la colaboración de distintas instancias estatales, por ejemplo, en materia de seguridad o en materia, por ejemplo, presupuestal, o incluso para fiscalización. Nosotros necesitamos información de la Secretaría de Hacienda, de la Unidad de Inteligencia Financiera, y en ese sentido el INE pues, no es autárquico, ¿no? Es decir, somos autónomos, pero necesitamos también del funcionamiento de otras instancias del Estado, y una narrativa de confrontación entre dos instituciones del Estado no le conviene a la salud de la República en general. Y sin duda creo que con este proceso de renovación, el gobierno quiere establecer unos puentes, y bueno,
pues esos puentes hay que verlos y hay que ver de qué manera esos puentes pueden ayudar a que el trabajo del instituto siga siendo un trabajo imparcial, independiente, porque eso depende de nosotros, Pedro, depende de quienes integramos el consejo. O sea, si ir a una reunión no compromete la independencia, sería tanto como decir que porque yo acepto una entrevista con alguien, comparto necesariamente una línea editorial, ¿no? Si están poniendo sobre el camino puentes que pueden ayudar, por ejemplo, a que desde el punto de vista presupuestal no exista un ahogamiento presupuestal, pues hay que ver la forma de instaurar esto, porque necesitamos de un presupuesto sólido para hacer una elección como la del 2024. Entonces yo lo que te podría decir es que la independencia y la autonomía del instituto dependen del colegiado, por un lado, en su conjunto, no de una persona en particular. No existe el INE de Guadalupe Tadei, ni existió el INE de Lorenzo Córdoba. Claro. Y en cuanto tal, con un colegiado de 11 personas, con opiniones distintas, de hecho, esa diversidad es lo que hace que la colegialidad funcione. Y por otro lado, hay una serie de procedimientos ya muy estandarizados en materia electoral, y además un trabajo de un servicio profesional electoral con muchos años de trabajo profesional, que yo te aseguro que son garantía de un trabajo imparcial, y que establecer un puente de diálogo con el Ejecutivo, como estuvimos hace algunas semanas en la Jucopo con el Congreso, pues es una cosa que no debe de ser vista desde una perspectiva de la teoría de la conspiración, dicho de esa forma. Y te digo, el diálogo de ayer no fue un diálogo condescendiente, pero fue cordial, franco y abierto, eso sí hay que decirlo. Yo creo que nadie desea que haya confrontación entre instituciones, como nadie desea que haya confrontación entre el presidente y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la hay, como ha habido confrontación con los diputados que van en contra, como la hay en una confrontación con personas como un servidor que van en contra de los principios del presidente, porque voy en contra de los principios del presidente, lo digo abiertamente. Pero me quedó ahí en el aire lo del que se bajó el salario. ¿Tú te lo hubieras bajado? Yo, de hecho, cuando llegué, en un primer momento me bajé el salario un tiempo. ¿Pero por qué? Lo hice ¿Por por qué te cuestiones vas? personales. Son asuntos personales, pero yo creo que son asuntos personales, como igual solicitar o no un amparo para mantener un tipo de prestaciones o no. Son asuntos, creo que individuales, personales. Yo no juzgaría si esto lo hace la presidenta Tadei. Yo lo que sí te puedo decir es una cosa, es que quienes venimos de provincia, bueno, del interior del país, para no decir el término provincia, pueden decir, sonar despectivo, lo que sí te puedo decir es que esta ciudad es carísima. Pues sí, pero carísima, y bajarse el sueldo, pues Sí, es tanto como pegarse un balazo en la pata, ¿no? Pero, pues bueno, yo creo que sus razones personales tendrá, yo las respeto. Lo que sí te puedo decir es que en este colegiado en el que estamos, antes de ir a esta reunión, con toda claridad le solicitamos a la presidenta que colocara sobre la mesa una serie de temas, lo cual hizo de manera muy puntual. No, fíjate que yo los vi a ustedes, y vi el resultado de lo que fue la reunión del día de ayer, y me pareció que fue muy digna, me pareció que estuvo bien, que estuvo equilibrada. Hay actitudes como esa del salario que te digo, perdón que esté en la necia, pero pues yo no lo veo. Yo pienso que una persona puede aspirar a recibir un salario en función de sus capacidades, pues si no, ¿en dónde están los méritos y en dónde está la trayectoria y sobre todo, en dónde están los resultados? Pero pues, este tema del salario se me hace más bien como para circo para el pueblo, ¿no? Es decir, mira, este héroe. Simbólico. Yo creo que, de hecho, pues quien colocó sobre la mesa ese tema, pues ha sido el presidente. Eso. Y es fundamentalmente un asunto de carácter simbólico. Mucho se ha dicho también
pues sobre el tema de que la retribución presidencial pues es meramente formal, porque hay muchos otros elementos que hay de lo que es el salario neto, y pues que tiene que ver con el hecho de vivir de no pagar renta, en un palacio domésticos, en fin, o sea, es decir, pero yo creo que ha formado parte de esta narrativa simbólica que ha establecido el presidente y en general el movimiento, con una serie de simbolismos que bueno, le representan mucho al presidente. Si la presidenta del instituto lo hace por razones individuales o por razones de otra naturaleza, pues ahora sí que como dice la famosa frase de Bora Milutinovic, yo respeto. Pues yo también respeto, por supuesto, pero se me hace pan e circo, como dirían los emperadores romanos, pero en la República, mira, en el Imperio. Lo que hay que seguir viendo, Pedro, y yo creo que en ese sentido el instituto siempre lo ha sido, es seguir observando el comportamiento que realiza el colegiado del instituto. Eso es lo que habla por nosotros, nuestro trabajo y las decisiones que tomamos. Y en ese sentido, pues yo creo que siempre será pertinente que tanto medios de comunicación como organizaciones ciudadanas pues estén permanentemente observando el trabajo que realiza el Instituto Nacional Electoral y el comportamiento que tenemos, ¿no? Y yo creo que asistir a una reunión y tratar de restablecer un diálogo que estaba roto, yo creo que había que hacerlo y te digo, la conversación fue abierta, franca, cordial y no fue nada condescendiente, pero tampoco fue grosera ni de un lado ni del otro. No, nada más faltaba que hubiera sido, no, eso está bien. Yo, mira, Martín, tú sabes a lo que me refiero. Yo te tengo mucha fe a ti y a algunos de los que están allá adentro y el país, todo el país está a la espera de las elecciones del 2024, en las que ustedes serán nuestro descanso, nuestra piedra de toque para llevar un proceso limpio, transparente, inapelable, cierto, certero y, por supuesto, legal y sin sesgos. Eso es todo lo que queremos y gente como tú, ahí sentada. Hay otros que verdaderamente me dan repele, te lo digo francamente, pero gente como tú ahí sentada me dan garantía de que esto seguirá en un grado institucional y te agradezco y espero tener contigo siempre un puente de comunicación para hablar con nuestro público y gracias por tu presencia aquí. Por supuesto, así será y muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Tengan un buen día. Mi querido potosino, muchas gracias al maestro Martín Faz por estar con nosotros, consejero ciudadano del Instituto Nacional Electoral. No me acabó contestando lo del tema de la señora Tadei. Bueno, sí, digamos, con respeto y con tacto, pero yo sigo insistiendo. A ver, tú vas mañana a una solicitud de trabajo y te dicen, va usted a ser gerente de piso en quién sabe qué. Y va usted a ganar 60,000 pesos. No. De ninguna manera no va a ganar 60,000 pesos. No, ¿cómo no? ¿Cuánto? Pues entonces, ¿cuánto quiere ganar? No, pues 40,000. Entonces ahí dices, no, este cuate trae gato encerrado. Pues digo, eso no. Se ve, se siente. El engaño está presente, ¿no? La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, siempre una voz presente y aquí con nosotros el presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora, está conmigo y te agradezco el honor de tenerte aquí. Querido amigo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Pedro. Muy buenos días, muy bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien, con el gusto de verte también. Salen de ustedes una serie de análisis constantemente, ¿no? Y ahora tocaron mucho el tema de la extorsión que se da constantemente en nuestro país y que
y que aparentemente esta no solamente no tiene freno, sino que va para arriba. Y todo esto, pues mucho de ello tiene que ver con el emprendimiento. Llegas, pones un establecimiento, echas adelante una empresa y lo primero que llega es un principio de extorsión. Y ahí pues te quedas ante la indefensión. ¿A quién se lo dices? ¿A tu esposa? ¿A tus empleados? ¿Y con quién platicas y quién te resuelve este problema? Esa es parte de lo que tú debes de ver constantemente en Coparmex. Sí, te diría, Pedro, en primera instancia hacemos una encuesta a las empresas socias de Coparmex y en esta cuestión de seguridad y que publicamos en nuestro monitor de seguridad, lo que encontramos es que 1 de cada 2 empresas ha sido víctima de un delito en los últimos 12 meses. Les preguntamos qué tipo de delitos. En primera instancia es el robo de mercancías, en segunda instancia el robo de vehículos. En tercera instancia, empatados, está la extorsión, que incluye el cobro de piso, con el delito cibernético que está aumentando tremendamente. Ahora hicimos un enfoque en este delito de la extorsión. El 78% de los delitos de extorsión denunciados corresponden a extorsión telefónica o vía redes sociales como WhatsApp, de tal manera que un 22% sí es el cobro de piso que hacías mención. Pero quizá lo más relevante, Pedro, es que solamente el 4% de los delitos de extorsión son denunciados. Quiere decir, tenemos una cifra negra de 96%. Y claro, en la medida en que se denuncie más, pues sí, la cifra va subiendo. Pero esto nos ayuda, Pedro, a entender cómo es el proceso de extorsión y por eso la invitación a toda la ciudadanía es a denunciar, porque cuando denuncian se establece cuál es el método que siguen los extorsionadores y eso permite aplicar la prevención, es decir, que sepamos cómo le están haciendo para prevenir y evitar que haya precisamente estas extorsiones. Fíjate que la cifra es tremenda porque 1 de cada 2 empresas que ha sido víctima de un delito en este año, pues o sea, no te da ni palabras. Y en todo ello, pues esto yo pienso que entre otras cosas propala la noticia en todo el mundo. Hay una inversión extranjera directa en el sector real en nuestro país que viene derechito para acá y que pues obviamente esta noticia afecta. Ha habido, y lo sabemos, empresarios coreanos y japoneses y alemanes y de todas partes que incluso sus corporativos centrales los han llamado a sus países de origen ante el peligro que corren en nuestro país, y así el problema se ha venido conviviendo con él como si estuviéramos realmente aceptando el que hubiera una especie de guerra de baja intensidad en nuestro país que pues ya a todo se acostumbra uno, mi querido José. Sí, de alguna manera creo que lo señalas muy bien, Pedro. Lo que nos dicen tanto las empresas extranjeras como los organismos empresariales de otros países es que hay 2 razones por las cuales las inversiones extranjeras que podrían llegar al país, mucho más de las que llegan, están detenidas. La primera es esta incertidumbre jurídica sobre la inversión, es decir, la duda de si en México vamos a cumplir las leyes, si en México vamos a cumplir lo que firmamos en los tratados de libre comercio. Pero una segunda razón por la cual detienen las inversiones es esta precisamente, que es la creciente inseguridad. Sí. Nos han dicho algunas empresas de Estados Unidos, por ejemplo, el que en caso de invertir en México lo harían en la frontera para lidiar solamente con la última milla. Ahí hemos insistido, Pedro, que si bien es cierto que hay una creciente inseguridad en varias partes del país, pues que no nos hagan caso a nosotros, que le hagan caso a su embajada en México. Tanto en México como en Turquía son los únicos 2 países en que las embajadas de los Estados Unidos emiten recomendaciones tanto de viaje como de inversión por estados. En el resto de los países del mundo simplemente lo emiten por el país en general. Y en este caso, la Embajada de los Estados Unidos ha dicho que sí, efectivamente hay 6 estados en donde recomiendan no viajar y no invertir, hay 7 estados donde recomiendan reconsiderar, pero hay 19 estados en donde dicen puedes viajar, puedes invertir. Entonces,
digamos, a pesar de que sí es una condición que hace mala publicidad para nuestro país, no es un asunto generalizado, pero sí está creciendo en distintas partes del país, y eso es lo preocupante. En el caso de la extorsión, Pedro, equivale a que hay una extorsión por hora, lo que se denuncia en el país. Alguien cada hora en nuestro país, en distintas partes de la República, es extorsionado. La mayor parte, como decíamos, es extorsión telefónica o por redes sociales. Sin embargo, un 22% es efectivamente este cobro de piso que desgraciadamente aparece en varias ciudades de la República. Sí, fíjate, algo tan sencillo como poder aislar a los reos de una comunicación celular en los penales, no se ha podido hacer, José, pero esto sí tengo que aceptarlo, no es solamente de este sexenio, ha sido desde que hay celulares y desde que pedían permiso para ir a marcar en un teléfono de pared, o sea, sigue habiendo una comunicación, incluso muchos de los que están en la cárcel siguen mandando a sus bandas, siguen comandando y dando órdenes desde dentro de los penales, y esto pues yo creo que tendría que ser una acción de voluntad. Ve lo que está haciendo Nayib Bukele en El Salvador, o sea, el cuate les dice, sí, pues ahora les voy a dar nomás 2 comidas al día, y sigan así, les voy a dar 1, y sigan así, los mato de hambre, y pues la reacción inmediatamente se siente, pero pues aquí lo que faltan son medidas, ¿no? De alguna manera, consideramos que siempre deben respetarse los derechos humanos, pero debe aplicarse la ley, es decir, alguien que comete un delito no debe quedar impune. Y eso es en donde No, tenemos que avanzar. Y una parte importante, Pedro, es que no está tipificado el delito de extorsión en todos los estados, y por eso la iniciativa que estamos trabajando, no nada más Coparmex, sino otros organismos del sector empresarial, con legisladores, es precisamente una modificación constitucional para que permita emitir una ley general de extorsión que de alguna manera se pueda aplicar en todos los estados del país, y precisamente esto ayude a bajar la impunidad. Es mucha la tarea que se tiene que hacer, por un lado en legislar, por otro lado en prevenir, por otro lado en invitar a la ciudadanía a denunciar para entender cuáles son los patrones que siguen precisamente los extorsionadores, y también desde la ciudadanía, Pedro, y tú lo has dicho muchas veces, es exigir a las autoridades que nos regresen este México en paz que todos queremos, que haya coordinación entre las fuerzas federales, estatales y municipales, de tal manera que podamos transitar libremente por el país sin ser víctimas de un delito, el que la mercancía llegue a su destino, el que podamos recuperar estos espacios maravillosos que tenemos de país y que de alguna manera, ante la impunidad y las omisiones de muchas autoridades, pues ha ido creciendo esta inseguridad, y precisamente por eso es que lo señalamos. Son cifras oficiales, Pedro, que nos llevan a reflexionar que tenemos que hacer estas propuestas de cambio para recuperar la seguridad. Sí, fíjate que yo entiendo lo que me dices de los derechos humanos, ¿no? Decía por ahí don Juan Sandoval Íñiguez, que conoces, que los derechos humanos son para los humanos derechos, ¿no? Y bueno, eso lo dice claro, con cierta sorna, pero lo que sí creo es que hace falta una mano más dura, más firme, más determinada, menos permisiva. Esos abrazos y no balazos, y les pido a los delincuentes que se porten bien. Qué bueno que se portaron bien en las elecciones, después de que hubo 92 muertos en las intermedias. En fin, son maneras de decir, pues no hay tanto problema, hombre. Esto puede seguir adelante así, cuando algunas de nuestras cifras son similares a las que se pueden presentar en Afganistán o en Ucrania. Entonces, que son lugares en guerra, ¿no? Cuando veo esto en mi México, como tú dices, y lo dices con la nostalgia de lo que fue un México en el que pues, nos íbamos despreocupadamente a Tlaquepaque a echar un tequila y no pasaba nada. Hoy nos duele este México, y nos duele por las oportunidades, por la chamba, por la inversión, por la generación de empleo, por la educación, por la cultura, por la convivencia, por el respeto, por todo, José. Y eso pues yo creo que tiene que llegar un momento en que la sociedad diga, ya estuvo bueno, alto, ya, no más de esto, y siento que si no es la sociedad, y la sociedad se deja
cocer a fuego lento, pues el día de mañana no vamos a tener capacidad para decir nada. Nos duele, Pedro, como bien lo dices, el que hace un año, dos sacerdotes jesuitas hayan sido asesinados en Cerocagui, esta misión jesuita en la Sierra Tarahumara, asesinados junto con un guía de turistas. Nos duele cuando en una autopista entre León y Aguascalientes un comando armado detiene una nodriza y bajan a las camionetas nuevas que llevaban en traslado. Y bueno, eso es precisamente lo que queremos recuperar. Bien lo dice, se requiere desde la sociedad. Estaremos llevando a cabo un foro en el 3 de julio en el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, obispos de México y empresarios, precisamente para dialogar en qué podemos hacer desde la sociedad civil. Y habrá otros foros con universidades, con otras iglesias, con organismos de la sociedad civil, para llegar en septiembre a un gran encuentro en donde desde la sociedad civil podamos proponer qué se requiere para recuperar la paz y la justicia en nuestro país. Desde luego, además de lo que es que las autoridades hagan lo que por mandato constitucional les corresponde, que es recuperar esa seguridad, el que se apliquen las leyes, el que no haya impunidad, y con eso, Pedro, consideramos que sí podemos tener ese mejor México que todos queremos. Ese México es impostergable, ¿eh? Ya no podemos esperar más tiempo. Creo que hay que endurecer nuestra postura, hay que ser mucho más demandantes con el país. Tú has llevado una voz muy valiente al frente de Coparmex, te lo reconocemos todos, y quisiéramos ver un mejor horizonte. Ya después, en otra ocasión, si tú me lo permites, quiero hablarte del papel que jugará la sociedad civil en las siguientes elecciones, con esta convocatoria de Frentes Ciudadanos para organizar unas primarias y proponer a un candidato de la sociedad para llegar a la presidencia. La gente está harta de los políticos, de sus discursos en círculos cerrados, de verse al ombligo, de verse al espejo. Estamos realmente ante un despertar también interesante, porque no nos podemos quedar unos con lo malo. Creo que está despertando la sociedad mexicana, y ahí tú tienes una labor muy importante que conducir al frente de una enorme cantidad de organizaciones empresariales en México. Querido José, por la honestidad que te avala de toda tu vida, te agradezco mucho, porque tienes una calidad moral en todo lo que dices a nuestro público. Gracias y gracias por estar aquí. Sí, muchas gracias, Pedro. Un fuerte abrazo para ti y un saludo para toda tu audiencia. También, querido hermano, muchas gracias y un abrazo cariñoso. José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex. Resumen de noticias en la hora central. Un resumen de lo más importante que le estamos informando en esta mañana. Guadalupe Tadei, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, dice que López Obrador ofreció respeto a la autonomía del organismo, a no intervenir indebidamente en el proceso electoral. Hablé con Martín Faz, él es consejero electoral, miembro del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que estuvo en la reunión del día de ayer. Me dijo, o más bien dicho, les dijo a ustedes a través de mí, que la reunión fue cordial, institucional, respetuosa, amena, firme, y que al presidente se le pidió aguas con el presupuesto, aguas con los tiempos electorales de los candidatos de Morena a la presidencia. Le hicieron ver al presidente que este tipo de acciones ilegales van a tener que ser observadas y castigadas por consignadas por el Colegio Electoral y castigadas, en su caso, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Le pregunté a Martín Faz, oye, yo no voy de acuerdo con que la señora Tadei haya llegado y de primera instancia se haya bajado el salario. Y pues ahí sí dijo que respetaba a la posición de la señora Tadei, y yo francamente no es que la respete o no la respete, es que simplemente se me hace un acto populista a todas luces. Digo, esto no tiene ni vuelta de hoja, ¿no? No tiene sentido que llegues y digas, te ofrezco tanto de salario, y tú digas, no, yo quiero ganar, perdonen, pero yo quiero ganar menos.
No, o sea, ahí cuando pasa esto dices, algo está, pero chequísimo. Antes del encuentro, los consejeros del INE dijeron que defenderían la autonomía del instituto y la no intervención, y esto es no intervención de nadie en las elecciones. También previamente López Obrador aseguró que le gustó cómo quedó conformado el INE tras meses de críticas al organismo. Ahora, entonces, voy a hacer un sofisma. Si a Lorenzo Córdoba no le gustaba el INE, al presidente no le gustaba el INE de Lorenzo Córdoba, y hoy sí le gusta el de Guadalupe Tadei, ergo, el presidente y lo que quiere ya se han cumplido. Ya se han cumplido los deseos del presidente. ¿De qué? Pues de tener el INE que tiene ahora. O sea, en términos pragmáticos y políticos, ¿qué ganó con los cambios en el INE? Algo ganó, porque ahora el presidente se muestra satisfecho con el INE. Movimiento Ciudadano pidió al Instituto Nacional Electoral que fiscalice las actividades de los aspirantes a las candidaturas presidenciales por Morena rumbo al 2024. Javier Lainez Potisek, ministro de la Suprema Corte de Justicia, cerró la instrucción de 7 acciones de inconstitucionalidad contra la segunda parte del Plan B electoral. En breve presentará el proyecto de sentencia ante el Pleno del Máximo Tribunal. López Obrador pide a los miembros de su gabinete que no tienen aspiraciones electorales que redoblen los esfuerzos y que se mantengan unidos ante el cierre de su gestión, que ya no surge que se largue el presidente de la República, pero pues hay que cumplir con los tiempos, ¿no? López Obrador anunció que Alicia Bárcena, bueno, él le dice Bárcenas, porque le quita las eses a cosas que les debe de poner y les pone las eses a conceptos que se los debe de quitar. El apellido es Bárcena. Él le dice Bárcenas. Pero en fin, sustituirá a Marcelo Ebrard en la Secretaría de Relaciones Exteriores y con esto, pues, esto será en 9 días. La administración entra ella, Alicia Bárcena, en 9 días. La administración de Joe Biden felicitó a la embajadora Bárcena luego de reiterar que la relación con México es de lo más relevante que tiene Estados Unidos en su agenda internacional. Eduardo Ramírez Aguilar es el nuevo coordinador de Morena ante el Senado en sustitución de Ricardo Monreal. Rosa Isela descarta dejar la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para competir por la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. En otras palabras, lo que está diciendo Rosa Isela es que seguirá cumpliendo con la seguridad en ese país cuando hace unos minutos el presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora, nos dice un dato escueto y facilito. Hicimos una encuesta nacional, son 65 empresas, representaciones de Coparmex en la República Mexicana, con más de 3.500 empresas inscritas. Se hace una encuesta, 1 de cada 2 empresas ha sido robada de alguna manera en el 2023, en México. Entonces, con cifras como estas, otra, cada hora de las 24 horas del día hay una extorsión en México, en lo que va del año. Pero ese no es el dato grave. El dato es que esto es nada más lo reportado. ¿Y cuánto se reporta? El 4%. De 100 extorsiones se reportan 4. Y de esas 4, una se da cada hora. Imagínense si se reportaran todas. Pues estaríamos hablando de una cada 20 minutos en México. En fin, Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, Montserrat Caballero, alcalde de Tijuana, y Jaime Bonilla, senador de la República, han sido amenazados sistemáticamente por el crimen organizado. Incluso Montserrat Caballero tomó la decisión de mudarse para vivir en el cuartel militar de esa ciudad en Baja California. Significaría una renuncia expresa que dejaría a los habitantes con un vacío de autoridad, según coinciden especialistas políticos en la zona. O sea, la señora dice, miren, ya tuve el 19 de mayo pasado,
tuvo el atentado a uno de sus guardaespaldas. Esto le causó agravio. El guardaespaldas finalmente no murió, pero la señora se quedó pues tocada, ¿no? Y ahora viene este proceso en donde se ve que recibió amenazas. Y entonces yo nunca había visto una cosa así. Que entonces el alcalde dijera, pues mejor me voy a vivir a la zona militar. Fin. Ayer detuvieron a Donald Trump, pero no lo detuvieron. Es decir, llegó, entró a la corte, no hubo presencia de ninguna prensa que le tomara una foto con esposas, no. Y ahí le dijeron, lo acusamos de todo esto, rúcale. Y ahí viene la retahíla. 37 acusaciones federales. Y a todo esto dice, ¿qué opina de esto? I plead not guilty. O sea, me declaro no culpable. Ah, ok, está bien. Entonces empezamos el juicio en marzo del año que viene. Final de la historia. ¿Qué es lo que están haciéndole? Campaña a el presidente Donald Trump. Es decir, ayer había más prensa frente a la Corte Federal en Miami que para un lanzamiento una nave a la luna. O sea, era una ebullición total. La información internacional con Adriana Braniff, desde Miami, Florida. Y estoy con Adriana Braniff, que bueno, estuvo ahí tan en la corte que ya casi la arrestan. ¿Cómo estás, Adriana? Te saludo esta mañana. Y qué arresto tan largo el de Donald Trump. Duró arrestado como, ¿qué será? Como unos 13 segundos. Sí, fue un arresto corto, pero muy simbólico, porque esto representa, Pedro, que es la primera vez que un presidente o expresidente de Estados Unidos es arrestado por crímenes federales en la historia. Nunca había pasado. Y para decirlo así de manera más dramática, pues por unas horas, fueron prácticamente como una hora y media más o menos, Donald Trump perdió su libertad. Estaba bajo arresto, se entregó voluntariamente en esta Corte Federal de Miami y frente a este juez, ya arrestado porque es el protocolo, él se declara, bueno, sus abogados, porque él estaba calladito sin decir una palabra, sus abogados dijeron que se declaraban no culpables. Entonces, por estos 37 cargos que presentó justamente el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por haberse llevado los documentos secretos cuando salió de la Casa Blanca y después esconderlos y negarse a devolverlos. Entonces se declara inocente, el juez lo deja en libertad, sin fianza, o sea, no tuvo que pagar nada y tampoco le pusieron restricciones como quitarle el pasaporte, por ejemplo. Entonces puede seguir viajando a donde se le pegue la gana. Y estamos en espera de la fecha del juicio, que puede tardar más o menos un año. Un año puede tardarse cuando quizás él ya sea candidato o quizás cuando ya se hayan dado las elecciones y ya haya algún presidente republicano, pudiera ser incluso él mismo. Afuera de la corte estamos viendo así el ambiente. Mira, te pongo un video de lo que estaba pasando afuera mientras él estaba adentro tomándole las huellas digitales. Some of us believe that he should have been locked up long time ago. Mira, ese video que te pongo ahí es este hombre que ayer entrevistábamos, el que estaba vestido como de reo, pues fue el único incidente que hubo, el único incidente fuerte, fuera de lo normal, el único arresto que hubo fue de este hombre, porque pues era uno de los que no apoya a Donald Trump y se aventó enfrente del coche, de la camioneta del expresidente cuando va saliendo y fue arrestado y se llevó la nota el día de ayer, por supuesto, él. Pero pues todos los demás, la mayoría eran gente que apoyaba a Donald Trump y esto es lo que nos decían, Pedro.
Mujeres con Trump, ¿vienen a apoyar? Al derecho y al revés, sí, apoyar a Donald Trump. ¿Al derecho y al revés? Sí. ¿Cómo es eso? Porque ahí se ve al revés, pero es al derecho. Pero ¿y por qué apoyan a Donald Trump? Porque Donald Trump nos salvó el pellejo a los Estados Unidos de América cuando él se metió a defendernos a nosotros y entonces nosotros ahora tenemos que defenderle a él la espalda. ¿Pero crees que fue culpable con lo de los documentos ahorita? Sí, pero ¿culpable de qué? Porque tiene que haber un crimen para que encuentren a un culpable. Y esto es unprecedented. Unprecedented quiere decir que se lo están inventando para ver si así clavan a Donald Trump. Unprecedented se puso en una situación muy complicada porque hizo algo indebido con los documentos, ¿verdad? Biden también. Sí, exactamente, claro. Sí, claro, es algo indebido que comenté en una ocasión, que somos humanos y nos equivocamos. Y cuando usted se muda, yo me pongo ejemplo, oiga, todo el que se muda comete errores, que se le pierde algo, que se le rompe aquello, que una cosa fue a parar a otro lado. Él no tiene control sobre todo eso. El equipo de él falló. Quizás, tal vez, yo no digo que sea completamente inocente, pero aun cuando lo declaren culpable, yo lo voy a apoyar. Porque Hillary no está en esa situación, nunca estuvo. Biden no está en esta situación. Nuestro palusa de maíz, sí. Bueno, aquí lo que dicen es que porque él obstruyó la justicia y no dejó que fueran por los documentos. Es porque tiene miedo, que él sabe que va a ganar el 2024. Saben que perdieron ya. Bueno, ¿qué es lo que es obstruir la justicia? Con estos 4 años ¿Qué piensan de Ron DeSantis? ¿Les gusta? Sí. Amamos a Ron DeSantis después de Donald Trump. Exactly. Tiene una buena plataforma, unas buenas ideas y una familia muy buena, muy linda. es necesario todo el mundo support Trump. What happens if he goes to jail? We will all go to jail eventually. Mira, aquí veo como la versión del acarreo gringo. Vinieron aquí en un camión. Hagan de cuenta el acarreo. ¿Cuánto cargo le tiraron? Y aquí ¿cuánto le están tirando? 35. Sigan contando, mis hermanos. Una raya más para el tigre, pero ese tigre de nosotros. Y ese tigre va a acabar con todos ustedes. Póngale el cuño. Coño. Aquí, como pueden ver, el ambiente es como que lleno de euforia. Hagan de cuenta que es un evento de la realeza, versión norteamericana. Nada más que aquí, en vez de coronación, tenemos a un expresidente que le están tomando las huellas digitales allá arriba en el piso número 13. Las encuestas lo están diciendo. ¿Ustedes ya donaron? Yo dono casi todos los meses $100. $100. Porque el precio de la libertad no es nada comparado con eso. No se negocia. Y yo creo que la libertad está en peligro. Mire, ¿no se va a ir a la cárcel el presidente? Es que aunque lo lleven a la cárcel, va a ser presidente. Va a gobernar desde la cárcel, la Casa Blanca. Bueno, ahí fue la salida, ya iba saliendo. Ahí fue cuando se avienta este hombre ahí afuera enfrente de la camioneta del presidente Donald Trump. Después de ahí se fue, hizo una parada que no estaba planeada, en un restaurante aquí en Miami, en Little Havana, en la pequeña Habana, que se llama Versalles. Ahí entró un par de minutos. Es un restaurante típico, representativo de lo que es el exilio cubano. Hay comida cubana muy buena, por cierto, de la diáspora cubana, y bueno, los cubanos siempre han votado republicano, y esto fue lo que hizo el expresidente. Ahí le cantaron las mañanitas, porque resulta que hoy es su cumpleaños. Ya cumple hoy 77 años el expresidente Donald Trump, y ahí le cantaron las mañanitas al estilo Marilyn Monroe, Happy Birthday, Mr. President. Después llegó a New Jersey y ahí hizo un pronunciamiento y, por supuesto, se lanzó en contra de las acusaciones, en contra del Poder Judicial, en contra de Joe Biden, y asegurando que este es un asunto político. Fíjate nada más que una última encuesta de ABC muestra que el 47% de los estadounidenses piensan que esto es un asunto político. Entonces, y además le lleva 18 puntos a Ron DeSantis, sigue siendo el puntero. ¿Cómo ves, Pedro? Pues veo que le están haciendo la campaña a Donald Trump, se la están haciendo. Porque fíjate, le dicen, estos son los cargos. Y dice, pues, I plead not guilty. Bueno, nos vemos en marzo del año que viene. Pues órale, está bien.
Y qué bueno que le dijeron el año que viene, igual le dijeron en 5 años, ¿no? Pero no veo que haya, entiendo que es la primera acusación en serie que se le hace a iba a decir en serio, pero pues me quité esa parte, que se le hace a un expresidente de los Estados Unidos, a nivel, digamos, acusaciones de carácter federal. Nunca en la historia, como tú bien lo has apuntado, pero si bien es cierto, es altamente significativo, pues esto sigue polarizando a la sociedad. Lo encarnaste perfectamente en las encuestas que haces, en las preguntas y en las entrevistas que haces el día de ayer. Unos son trumpistas a morir y dicen, bueno, ¿qué significa si Donald Trump va a la cárcel? Que todos iremos a la cárcel con él. O sea, eso ya es fanatismo. Y por otra parte, hay quien dice, este hombre es carne de prisión, este ha sido un hombre que ha violado todo tipo de instancias, el llamado a la insurrección en el Congreso, la evasión fiscal, todo lo que ya sabemos que de lo que cogía Donald Trump. Al hombre, bueno, es más importante lo que pase con Trump que lo que pase con el presidente de los Estados Unidos en este momento. Nada más, una aclaración de las fechas, Pedro. El juicio pasado, que fue en Nueva York, que fue estatal, ahí fue donde le dan la fecha del 25 de marzo para el 2024 para el caso de Nueva York. Para este caso, todavía no da fecha el juez. En aquella ocasión, la de Nueva York, que fue el 4 de abril, dieron la fecha del juicio un mes después. Abril, marzo, un mes después dieron la fecha. O sea, fue el 4 de abril y después el próximo mes se tardaron como 30 días en dar la fecha. En este caso todavía no sabemos cuándo se va a presentar ante el juez, todavía no lo han establecido. Puede ser, posiblemente que den la fecha para dentro de un año, quizá más, quizá después de las elecciones. Vamos a ver qué sucede. En caso de que la fecha del juicio sea después de las elecciones, que está por anunciarle el juez todavía, y se los vamos a informar pronto, pues de ser el presidente en ese entonces, pues ya sería un caso cerrado, porque un presidente nunca puede ser juzgado. Entonces la fecha que pongan para este juicio es importante y trascendente para que sepamos qué va a pasar. Y un último comentario con respecto a la división de la que tú hablas, Pedro. Se está manejando la posibilidad de que Joe Biden perdone al expresidente Donald Trump, y aunque esto le quitaría y le restaría puntos y pagaría un costo político dentro de su mismo partido, pues quizá él trataría de sanar una sociedad dividida, como ya en su momento lo han hecho otros expresidentes, como lo hizo Gerald Ford cuando perdona a Nixon, aún sin haber sido juzgado, para calmar los ánimos, para bajar la calentura política dentro de la sociedad. Y esto me lleva a pensar, por supuesto, a lo que estamos viviendo en México, y al último video que hizo el video que hizo, fue ahorita el nombre. Bueno, el último video de Ricardo Anaya, el último video de Ricardo Anaya, que justamente habla de eso, de la estrategia del populismo que divide a la sociedad en dos, y que lo que se trata es de unir. Entonces, si Joe Biden hace esto como líder para bajar la calentura política y para unir a la sociedad, pues sí, desde el punto de vista de todo el mundo lo veremos con muy buenos ojos. ¿Cuándo hemos visto a un populista que llame a la unidad de un país? Nunca lo hemos visto, nunca. Siempre ha habido este signo de la división. Querida Adriana, gracias, y gracias como siempre por tu vocación periodística, insisto, por estar ahí, por estar en la jugada y por darnos esta narrativa a todos los que te escuchamos. Hoy te esperamos en tu punto de vista a las 7 de la noche. Claro que sí, Pedro, muchas gracias. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Y estoy contigo, querido Roberto José Pacheco, te saludo esta mañana. Mi estimado Ferriz, ¿qué tal? Te saludo también con mucho gusto. Pues ayer, durante la sesión de la permanente, el Pleno autoriza a 4 legisladores separarse de su encargo de manera indefinida. Pidieron licencia. No todo fue miel sobre hojuelas. Si bien hubo reconocimientos, también hubo recriminaciones. Los senadores que pidieron licencia, Ricardo Monreal, de Morena, el diputado petista Gerardo Fernández de Oroña, el senador del Verde, Manuel Velasco. Pero ¿quién se coló de última hora? La diputada Jade Kolponevsky dice que ella se registrará porque así se lo han pedido los ciudadanos. Bueno,
Al senador Monreal, Pedro, le llovieron felicitaciones por su labor al frente de la Junta de Coordinación Política. Al margen de las diferencias ideológicas y políticas, la panista Kenia López, durante su intervención desde su escaño, le deseó al político zacatecano mucha suerte. Así fue. Si su reto es el país, doctor Monreal, ojalá hice una buena etapa. Si su reto es la Ciudad de México, con gusto nos veremos ahí. Pues como dice el refrán, lo cortés no quita lo valiente. Al separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido, a partir del próximo viernes, en medio de felicitaciones y deseos de que tenga éxito por parte de sus integrantes de bancada y también de las fuerzas políticas, apareció, sí, en el salón de plenos un mariachi entonando la marcha de Zacatecas. En una pausa, cuando terminó esta melodía, el presidente de la Comisión Permanente, Alejandro Armenta, iba a someter a votación la licencia de Ricardo Monreal, cuando se escuchó en el Pleno la canción El Rey, de José Alfredo Jiménez. Con fundamento en lo dispuesto por la fracción octava del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, esto provocó que la diputada panista Marta Estela Romo pidiera una moción de orden y que obviamente los mariachis callaran. Así calificó el espectáculo musical. Escuchemos. La verdad es que una cosa es que se les permita en este estado poder dirigir al pueblo y sobre todo a sus compañeros unas palabras, pero ya darle entrada al mariachi bajo su conducción, en donde no le permite ni siquiera la conducción de la sesión, me parece una payasada y me parece muy lamentable que se permita en un recinto como el que estamos el día de hoy. Así que hacerle un llamado a que podamos continuar con la sesión. Bueno, así fue lo que pasó ayer en el salón de plenos. Hubo recriminaciones por alguna parte, hubo también felicitaciones. Monreal, antes de irse, pues dejó aparentemente la casa ordenada, y después de un acuerdo que permite a la ultra radical de los morenos formar parte de la Junta de Coordinación Política, el grupo parlamentario de Morena pues decidió de manera unánime pues darle su voto de confianza al senador Eduardo Ramírez para que sea el titular de la Junta de Coordinación Política y el líder de la mayoría ahí en el Senado. Y también, luego de que el Consejo Nacional de Morena fijara, Pedro, el pasado domingo, las reglas de la contienda para elegir al candidato presidencial del próximo año, el ahora senador con licencia, Ricardo Monreal, planteó un adendum para corregir algunas inconsistencias de origen. Él, en una entrevista ayer, dijo que urge definir temas como el financiamiento para las giras, el financiamiento privado o externo al partido, la instancia que recibirá y cómo va a procesar las quejas durante este proceso y las sanciones que amerite el incumplimiento de acuerdos. O sea que al final de cuentas firmaron todos, pero hubo lagunas y estas lagunas se tendrán que subsanar en los próximos días antes de que arranquen ya las precampañas. Pedro. Gracias, como siempre, querido Roberto José Pacheco. Ahí estamos y este calor que se está sintiendo se convierte ya en un calor político. Ahora, el que entre un mariachi a una sesión se me hace verdadera. ¿Cómo es hermoso México? Qué bárbaro. No tiene llenadero. Turismo en Central FM Equilibrio. Y voy contigo, querido Rubén Hernández, turismo y Dallas, Texas. ¿Qué tiene que ofrecer? Buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Amigos de Central FM. Vamos a platicar hoy de un tema en particular. Vamos a hablar de una ciudad que está al norte de un estado del sur de los Estados Unidos. La ciudad de Dallas. Vamos a platicar esta mañana un poquito con Erika Vadillo, el gerente de Mercadotecnia para Visit Dallas aquí en México. Erika, bienvenido al micrófono de Central FM. Muchas gracias, mucho gusto de estar con ustedes.
queremos platicarles rapidísimo lo que podamos para que se queden con esa sensación de quiero visitar Dallas. Yo quiero ir a Dallas, yo quiero ir de shopping a Dallas, yo quiero ir a ver un partido de los Vaqueros de Dallas con mis compadres a Dallas, yo quiero divertirme muchísimo en la noche, quiero ir de luna de miel a Dallas a hacer mi previaje de luna de miel, quiero acompañar a mi marido que va de negocios y hacer shopping o visitar la gran cantidad de museos que tenemos. Básicamente lo que queremos, la idea fundamental de Dallas es que es una gran ciudad, es una de las ciudades más inclusivas para la comunidad LGTB que hay en los Estados Unidos. Tenemos varios distritos y lo divertido de Dallas es que tú tengas muy claro, yo quiero hacer shopping, pero también quiero visitar tal museo que me contaron que está increíble, como uno de los más populares que tenemos, que es el del sexto piso, que es para conocer la idiosincrasia y cómo fue la muerte de John F. Kennedy. Temas así muy puntuales, porque en Dallas puedes ir sondeando por todas las zonas, tú puedes ir decidiendo, yo quiero conocer el restaurante de tal chef famoso y voy a ir hoy en la noche a eso, o me voy a dedicar a recorrer 2 barbecues que haya muy conocidos. Los barbecues son una cosa excepcional, hay colas afuera de los restaurantes para entrar porque comes delicioso y a buen precio. Engordas, eso que ni qué, pero bueno, ya bajarás en México, pero la experiencia es única. Realmente el poder hacer una parte de deportes, poder hacer shopping y poder hacer un tema cultural la hace una ciudad muy enriquecedora, muy gratificante para el visitante, y que sepan que sí somos un gran producto turístico porque la conectividad es brutal. Puedes salir de muchísimas ciudades en vuelos directos desde México a 2 horas y media, 3 horas. O sea, la conectividad es muy fácil, muy sencilla. La funcionalidad del aeropuerto es muy atractiva. Vas a cruzar muy rápido la frontera, el trámite va a ser muy sencillo. Vamos a ser muy amigables para que vengas. Vas a encontrar hotelería de cualquier tipo, gastronomía de todo el mundo, y al final tú vas a decidir cómo va a ser tu viaje. Te puedes integrar con la gente local o puedes hacer tu experiencia de lujo. Puedes hacer la versión que tú quieras porque en Dallas vas a encontrar lugares y opciones para todo. Hay días en los que trabajar este tipo de entrevistas es más fácil que otros. Hoy, como se darán cuenta que se no ha hablado, no he tenido la oportunidad de hacer preguntas, todo ha sido cubierto, pero tengo una en particular. Tú tienes un hijo adolescente, yo tengo un hijo adolescente, vamos a ir las 2 familias y vamos a planear un viaje con chavos adolescentes. ¿A dónde nos llevarías? ¿Cuál sería el tour? Vamos a ir a un parque de diversiones donde hay puentes colgantes que puedo ir con los niños, hay producto de golf para niños. Dallas es un gran destino para los que les gusta jugar golf, por ejemplo, para los golfistas. Vamos a ir, si vamos en Navidad, hay hoteles como el Anatole que hacen una megaproducción dentro del hotel para que vivas la Navidad a todo. Puedes ir a lugares donde hay la fiesta del té, como de Alicia en el País de las Maravillas, para Thanksgiving. Para niños hay muchísimas opciones. Ahorita tenemos para adolescentes, abrimos durante la pandemia, al inicio de la pandemia, el Museo de las Ilusiones, que es un museo interactivo donde la gente jovencita se la pasa bomba. Puedes estar ahí 4 horas jugando y te vas a divertir muchísimo. Me dejaste pensando en Alicia en el País de las Maravillas. Tú serías Alicia, pero yo sería el conejo. Por ejemplo, ¿no? El sombrerero loco. ¿Algo más que desees agregar para terminar con esta plática con los amigos de Central FM? Que Dallas lo puedes considerar un destino de oportunidad, porque siempre vas a encontrar algo que hacer. Siempre, en cualquier temporada del año, vas a encontrar actividades. Es muy importante que tú digas, yo quiero ir a Dallas en tal fecha. Puedes buscar qué concierto va a haber, qué festival va a haber, qué actividades LGTB va a haber, qué partidos vas a encontrar. Y en base a eso, hacer una gran experiencia.
No tienes que ir solo porque quieres hacer una experiencia, sino que en cualquier época que vayas, tú te puedes organizar tu gran viaje en Dallas. Internet que nos recomiendes. Está la de visitdallas.com y también tenemos en español la de visitadallas.com. Amigos de Central FM, Pedro, muchísimas gracias por recibirnos esta mañana y por atender. En verdad, vale mucho la pena disfrutar una ciudad como Dallas, redescubrir Dallas, volver a viajar a Dallas. Algo más que quieras que te comentemos, aquí estamos pendientes. Muchas gracias, querido Rubén, muchas gracias, queridos amigos. Y pues es una ciudad que es una, por cierto, de las que están creciendo más rápido y con más proyección en todo el mundo. La ciudad de Dallas, en Texas. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Bueno, quiero hacer una disculpa a mi hija porque ya llegamos al final del programa y ella, como siempre preparada, nos tiene un tema que obviamente lo estaremos poniendo en plataformas que versa sobre cómo sanar un trauma. Fíjense que las sensaciones de la mente, lo que la mente te dicta, el cuerpo lo interpreta en función de lo que la mente está pensando. Si yo pienso que estoy enfermo, me enfermo. Si yo pienso que me siento mejor que nunca, me sentiré mejor que nunca. Si lo repito, si me repito constantemente, estoy bien, estaré bien. Si me repito constantemente, estoy mal, pierdo, pues estaré mal y perderé. Y es por ello que tenemos la obligación de dominar a nuestros pensamientos, no de dominarlos, de orientarlos hacia lo mejor que podemos dar. Cuando tú te dices, yo quiero dar lo mejor de mí, estás empezando por el buen camino, lo darás, pero para eso lo tienes que proponer. Yo les agradezco muchísimo el favor de su atención, espero contar con ella el día de hoy. En unos minutos más estará Dore Ferriz en su punto y aparte, a las 9 horas en plataformas. A las 18 estaré con ustedes en Punto Central. El día de ayer les ofrezco una disculpa. Tuve un asunto impostergable, inevitable de atender, ineludible. No lo podía yo eludir. Y por lo mismo ayer no estuve, pero hoy estaré con Dios mediante, con mucha presencia y como siempre, con gran respeto a todos ustedes. Y después de mí vendrá Adriana Braniff a las 7 de la noche en su punto de vista. Y después punto y aparte con Dore Ferriz, con lo mejor de Dore Ferriz a las 20 horas tiempo del Centro de México. Gracias. A nombre de todo este equipo se despide de ustedes su amigo Pedro Ferriz de Con. Gracias y buenos días. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Central FM, equilibrio.